Recientemente hice un video hablando del gobierno mundial, en donde criticaba lo ridículamente ineficiente que estos eran como eso, gobernantes. Más que nada por permitir que gente como Luffy o Nico Robin anden tranquilos por ahí desde bien temprano en la historia. Sin embargo, en los últimos capítulos de One Piece, es decir, el 1101, se nos fue revelada más información de Nika y como no podría ser de otra manera, nuevamente nuestro grupo de villanos quedó en ridículo. Ahora, como yo sé que a ustedes les encanta que critique este tipo de cosas, hoy toca analizar todo este tema de la religión niquística y cómo esto hace que el gobierno mundial nuevamente se vea como un pésimo villano final para la historia. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que hay que tener presente en todo esto es el concepto de Nika, al menos a nivel narrativo. Esto debido a que mucha gente no estuvo conforme en su momento con que la fruta de Luffy pasara de ser la paramecia de la goma a la Zoan mitológica de un dios. Y de hecho siguen sin estar conformes con esto. Bien, este cambio puede definirse como un retcon. Esta palabra es un acrónimo en inglés que se refiere a la retrocontinuidad y es la acción de cambiar algunas cosas que previamente se habían establecido en una historia. Esto con el fin de corregir algunas vainas, añadir nuevos factores o también clarificar la percepción que teníamos los espectadores de la obra. Cabe destacar que los retcons son bastante frecuentes en las obras que tienen una duración prolongada. Y como vieron, según el concepto, la fruta de Luffy claramente es un retcon. Y esto lo digo porque mucha gente clasifica este cambio como algo que no se justifica y que no tiene sentido. Pero la realidad es que no es más que un recurso más que fue aplicado dentro de la narrativa de la historia. Ahí tienen, así empezaron los problemas. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Ahora, el hecho de que el océano justifica que esté bien desde el vamos. Incluso hay pruebas que demuestran lo contrario, y una de ellas son la clara falta de referencias a la existencia de seres como Nika dentro de la historia. Si bien es cierto que en Skypiea creo que se llegaron a mencionar un conjunto de dioses en los que esa civilización creía, actualmente en el manga ahora nos quieren pintar como que Nika fue una especie de dios en el que todas las personas que anhelaban ser libres creían, y esto tendría que traducirse en la mención o guiño hacia este personaje en múltiples oportunidades, ya que la historia en sí misma se puede resumir en que un muchacho, en búsqueda de su libertad plena, termina libertando a los demás, y por ende, a lo largo de la misma hemos visto un montón de gente que anhelaba ser libre. Si Nika de repente ahora siempre fue una leyenda tan famosa, mínimo debieron haber hecho algunas menciones de él a algunos personajes al verse en una situación adversa. Muy pronto va a venir Dios, va a venir Cristo, va a pegar la tierra como nunca has visto en tu vida. Pero bueno, si aplicamos el concepto de la retrocontinuidad en todo esto, podríamos ser un poco más permisivos con esta vaina y asumir que la realidad del pasado se tiene que ajustar a la narrativa del presente. Es decir, que aunque no viéramos a gente hablar de Nika, este siempre existió. No, como que no me suena. Y sí, sé que esto huele a guionazo, pero vamos a hacer el esfuerzo de creérnoslo para llegar al punto del video, el cual se centra en el gobierno, que de hecho también prueba que lo de Nika no está bien del todo, ya que al existir esta deidad, las acciones de la máxima organización de One Piece pierden muchísima credibilidad, puesto que si siempre existió Nika, ellos también siempre debieron estar conscientes de esto. De hecho, en el capítulo en donde vemos que Luffy despierta su fruta, quienes aclaran el verdadero nombre de la misma son el propio Gorosei, y comentan también que el gobierno estuvo durante 800 años buscando dicha fruta. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de incongruente esto? Obviamente aquí nos confirman que ellos manejan información del tema, pero es que si nos basamos en todo lo que han hecho respecto a esta vaina, la cosa pierde todo tipo de sentido, puesto que no hicieron absolutamente nada cuando quedó demostrado que Luffy poseía dicha fruta. Y aquí nuevamente uno se preguntaría, pero ¿cómo es que ellos iban a saber que Luffy se comió esa fruta? A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Pues bueno, resulta que en ese mismo capítulo donde despierta la fruta de Nika, uno de los ancianos dijo que quien la comiera se transformaría en un hombre de goma, cosa que podríamos pensar que sería algún error de traducción, ya que puede llegar a suceder, pero se nos confirma que este diálogo es así con este último capítulo publicado, donde vemos en un breve flashback de Bonnie cómo Kuma le comentó que Nika tenía el cuerpo
cuerpo de Goma. Y si Kuma sabía esto, por default el gobierno también debía saberlo, ya que las únicas dos vías por las que el Bucanir se pudo haber enterado de ello estaban bajo control del propio gobierno. Una de ellas podría haber sido a través de las leyendas que comentaba su padre, las cuales provenían de la tribu de los Bucanir. Si el gobierno mundial había condenado a esa raza desde mucho tiempo atrás, debía haber sido por algo, y ese algo precisamente pudo haber sido el hablar de esas leyendas, lo que les haría a ellos ser conscientes de las mismas, ya que básicamente primero tuvieron que enterarse de qué diablos decían esos tipos para luego condenarles. Chúpate esta, digo que es por trabajo. ¿Qué? ¡Demuestra lo contrario, vaca! Pero bueno, la otra vía por la que Kuma se pudo haber enterado es a través de la Biblia de su religión, y aquí volvemos a lo mismo. Si el gobierno mundial tiene control parcial del mundo, como mínimo deberían estar al tanto de las religiones en las que creen sus gobernados, y al hacerlo se darían cuenta de que existe una Biblia que habla de una leyenda que ellos quieren ocultar. Y cabe resaltar una cosa, ya que existen muchos abogados de Oda que defienden al gobierno. Para esta organización, lo de Nika no es una simple leyenda, ya que ellos han estado buscando constantemente la fruta que otorga sus poderes desde hace 800 años atrás, y en múltiples oportunidades casi han logrado obtenerla, pero siempre se les escapa de las manos, dicho por ellos mismos. Esto lo pueden leer en el capítulo 1044 de One Piece. No me crean a mí, lean el manga para que lo confirmen. Pero bueno, cuando ellos dicen que casi la han obtenido, esa leyenda, entre muchas comillas, pasa a ser una realidad, puesto que cuando un objeto se te escapa de las manos, ya estás confirmando la existencia del mismo. En pocas palabras, no puedes andar dudando de la existencia de una hamburguesa que se te cayó al suelo antes de habértela comido. ¿Qué pasa? Ahora, como no la tienes en la mano, de repente dejó de existir. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Obviamente este tipo de pensamiento carece de toda lógica, pero como los abogados de Oda se aferran a todo para justificarlo, capaz seguirán tomando esto como argumento. Y si bien es cierto que el Gorosei deja bien en claro que no eran ellos mismos específicamente quienes la buscaban, demostrando así que tuvieron predecesores en esos puestos, tampoco existen razones para que ellos duden de la veracidad de la información que los ocupantes anteriores de ese puesto les hayan dejado. Es como si heredas un negocio que ha tenido tu papá y tu abuelo, y que ellos te dejen una nota que te dice: debes intentar generar más dinero del que se gasta para que el negocio funcione, y tú te creas que eso es una leyenda. No existen razones para desconfiar de los que ocuparon tu puesto antes que tú, pero por alguna razón los miembros del Gorosei creyeron que lo de la fruta de Nika era una leyenda, a pesar de que juzgaron a Hushu por haberla perdido en su momento, cosa que de hecho confirma que fueron plenamente conscientes de que se les volvió a escapar de las manos, probando así, como dije al principio, la existencia del objeto. Oh my God! Pero bueno, ya teniendo bien en claro que el gobierno era plenamente consciente de esto, de que esa fruta del diablo era capaz de otorgarle los poderes de la goma a quien la consumiera, y de que dicha Akuma no Mi era una swan mitológica que corresponde al dios que ellos mismos intentan ocultar, ¿qué sentido tiene que hayan dejado a Luffy andar libre por ahí luego de enterarse de que él era el usuario de dicha fruta? Ya que recordemos que la Gomu Gomu no Mi no existe, puesto que no está en los libros de las Akuma no Mi, y quien se encargó de que esa fruta no apareciera ahí fue el mismo gobierno. Increíble. Pero bueno, cuando Luffy obtuvo su primera recompensa debió haber un reporte en el que indicaran que él era un humano de goma, y dicho reporte debió llegar a ojos del gobierno mundial. Es ahí donde estos debieron mandarle a algún peso pesado de la marina o a algún caballero divino para que acabara con él dada su peligrosidad. Y aquí sé que muchos abogados de Oda van a decirme que el gobierno no iba a mandar a gente de ese nivel para acabar con Luffy, porque él era un don nadie. Y no, Luffy nunca fue un don nadie, puesto que desde el vamos salió al mar con el sombrero que en su momento usaron Roger y Shanks. Lleva el mismo apellido que el criminal más peligroso del mundo. Tiene una D en su nombre, cosa que le hace sumamente peligroso y el gobierno lo sabe. Recordemos que a Cobra le quebraron simplemente por preguntar qué había detrás de esa letra, y que además tenía los poderes de la fruta que ellos habían estado buscando desde hace 800 años. Sáquense esa porquería de la cabeza de que Luffy era un don nadie a ojos del gobierno, y si bien es cierto que haber mandado algún peso pesado para encargarse de él levantaría sospechas, las mismas perfectamente pudieron ser disipadas dando como argumento que estarían ejecutando al hijo del Monkey D. Dragon, simplemente por prevención, y sabemos que no hay ningún problema con que haga este tipo de cosas de cara al público, porque posteriormente no tuvieron problemas en hacer lo mismo con Ace. Pero bueno, recientemente me comentaron
mencionaron en stream que probablemente todo esto se justifique con ciertas intervenciones de Shanks. Como todos sabrán, el pelirrojo tiene una capacidad de meterse en Mary Joyce y tener conversaciones con el Gorosei. Ya lo hizo en su momento durante el Reverie, y puede que lo haya hecho antes, pero bueno, el punto de todo esto es que quizás Shanks haya negociado con los viejitos para que le dejaran al muchacho en paz. Y bueno, debo decir que esto es una posibilidad un tanto extraña, ya que eso implicaría que Shanks tuviera el control de algo que forzaría al gobierno a tener que negociar eso con él, pero de momento ese algo ni siquiera existe dentro de la historia, ya que no ha sido planteado en la misma. Además, por muy importante que sea ese algo, no creo que sea más importante que la fruta que ellos llevan buscando desde hace 800 años, la cual, recordemos, representa el dios que ellos mismos quieren ocultar. Pero bueno, como conclusión, les digo que a cada capítulo que se tratan más temas referentes al gobierno mundial, estos demuestran ser cada vez más incompetentes, ya sean porque dejan que la gente entre en Mary Joyce como perros por su casa, que salgan luego de haberles chismoseado todo lo que les diera la gana, o que de repente por arte de magia les haya dejado de importar la fruta que llevaron intentando conseguir durante casi un milenio. De hecho, esta última incongruencia se genera producto al retcon de Nika. Como bien les mencioné antes, existen cosas que este retcon generó que no son tan perjudiciales para la obra en sí misma, como de que no existieran las suficientes referencias a esta deidad desde antes, para que así no se sintiera tan forzada su introducción, pero también genera este tipo de tonterías con el gobierno que sí que ensucian bastante la calidad de la obra, ya que el hecho de que los villanos finales se vean como unos completos incompetentes les resta mérito a quienes les terminarán derrotando, puesto que no es lo mismo quebrarse a una organización bien chingona que ha sabido hacer bien las cosas que quebrarse a un grupo de payasos con mucho poder. Pero en fin, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan el siguiente que suba. Por aquí les dejaré más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.